Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación. Hola, muy buenas tardes a todos. Es un gusto para mí presentar este último seminario de este año, el efecto Hall cuántico. Este seminario pues estaba enmarcado en el proyecto de regalías, donde pues parte de nuestros objetivos es hacer los primeros estudios para poder tener el patrón metrológico de resistencia aquí en Colombia. Por eso hemos estado pues teniendo sesiones bastante sobre Hall cuántico y en particular sobre cómo se hace con semiconductores. Y el día de hoy vamos a mirar cuáles han sido los avances en esta dirección para utilizar grafeno como patrón metrológico. Le damos el agradecimiento a los centros de excelencia en computación cuántica e inteligencia artificial y al Centro de Tecnologías Cuánticas y sus aplicaciones a metrología. Tengo el gusto de presentar a una persona muy cercana, es Camila Astrid Riveros. Ella es estudiante de doctorado en ciencias físicas, magíster en ciencias físicas de la Universidad de Colombia y también egresada de física de la misma. Ha estado vinculado también a esa parte metrológica en su área profesional. Inicialmente ha estado en el Instituto Nacional de Metrología por casi 2 años, así como el Instituto Nacional de Salud y la Superintendencia de Industria y Comercio, y también, digamos, asesora procesos metrológicos tanto en entidades públicas como privadas. Un gusto, Camila, y muy contento de tenerte el día de hoy para que nos cuentes cómo han sido esos avances en grafeno hacia el patrón metrológico. Al final, pues entremos en nuestro espacio de preguntas y aprovecho esta oportunidad para agradecerle pues a todos los expositores que hemos tenido en las diferentes sesiones, a las personas que nos han apoyado mucho en la organización, especialmente al profesor Juan Carlos. Y bueno, ya al final daremos también unas últimas palabras. Con mucho gusto, Camila, quedamos en tus manos. Gracias, profe, por la introducción. Entonces, Natalia, ¿me ayudas ahí con la presentación? Gracias. Bueno, entonces, buenas tardes. Ya el profe me presentó, corrijo un punto. Mi nombre es Astrid Camila Riveros, ahí al contrario, pero bueno, no pasa nada. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar del avance, los avances que se han realizado con el uso del grafeno en metrología. Bueno, ya el profe me presentó, entonces pues empecemos. La idea de esta charla es eh, dar una motivación, mirar el estado del arte del grafeno, en cómo lo han estado manejando los institutos nacionales de metrología y cómo ha ido transformándose para convertirse en un patrón primario. Pero en un momento que ya, listo. Bueno, entonces, pues la motivación principal de por qué estudiar este tipo de elementos es porque la ciencia, la tecnología avanza muy rápido, cada vez tenemos dispositivos más pequeños que requieren una exactitud cada vez más grande y el país y el mundo debe competir y debe realizar mediciones cada vez más exactas. Vimos a través de los seminarios que el patrón actual es el arcelurio de galio. Vamos a ver que es un material que requiere temperaturas muy bajas y altos campos magnéticos, y el grafeno nos va a dar una solución un poco más económica en su medición. Entonces, al tener campos magnéticos más bajitos y temperaturas más altas, el país va a empezar a poder competir con estos institutos nacionales grandes. Y pues vamos a estar
vamos a estar en la punta pues de la pirámide de la trazabilidad. Y algo muy importante es que nos va a dar soberanía en el país, no tendremos que estar sacando los patrones fuera del país, sino pues que nosotros completamos casi completamente el esquema de trazabilidad. Entonces, bueno, empecemos recordando qué es el efecto Hall cuántico. Recordemos que Klaus von Kilsing lo descubrió en 1980. Em, Recordemos que el efecto Hall se da cuando tenemos un material bidimensional donde hacemos pasar una corriente y esto va a hacer que aparezca un voltaje que lo vamos a llamar voltaje Hall, y con ayuda de la ley de Ohm vamos a sacar la resistencia Hall. Esta resistencia, el efecto Hall cuántico con respecto al Hall clásico es que la resistencia va a estar cuantizada. Esto es un punto pues trascendental en metrología, sobre todo porque hemos estado avanzando para que los patrones primarios no sean objetos como el kilogramo, que en el 2018 todavía era un bloque patrón que se podía perder, rayar, sino que estuviera conectado con las constantes fundamentales de la física. Esta resistencia Hall va a depender única y exclusivamente de la constante de Planck y la carga del electrón. Entonces, pues es una matemática pues bastante sencilla y va a estar directamente relacionada pues con estas constantes. Entonces vimos a través de todo este seminario la física y la matemática de cómo se cuantizaba a través de los niveles de Landau esta resistencia. También vimos nuevamente que los patrones actuales son con arcelurio de galio, nuevamente requieren temperaturas extremadamente bajas de 1,5 Kelvin y requieren campos magnéticos altos, alrededor de 10 teslas. Este patrón ha sido utilizado por más de 30 años. A partir de los años 90 ya fue un patrón reconocido mundialmente. Ha sido muy bien estudiado, tiene una deriva muy buena y pues competirle al arcelurio de galio ha sido pues digamos como complejo. Quiero comentarles que tuve la oportunidad de visitar el laboratorio, el Instituto Nacional de Metrología en Inglaterra, el NPL, hace 3 semanas y pues voy a estar pues presentando un par de fotos con el permiso de ellos. Aquí les presento lo que fue el patrón primario del NPL, ahí ven la barra Hall con sus conductores y ven a propósito una foto a blanco y negro de lo que fue el equipamiento para medir la resistencia de arcelurio de galio. ¿Por qué digo que intencional está blanco y negro? Bueno, realmente es una casualidad, pero la intención es mostrarles de que ellos ya no utilizan el arcelurio de galio. Está solamente la foto, está el espacio. Hace aproximadamente 4 años ellos dejaron de usar este equipamiento y empezaron a usar grafeno. Entonces, pues está blanco y negro porque digamos que al menos en Inglaterra ya es pasado el arcelurio de galio. Solamente pues tienen como la muestra para mostrar en las visitas, pero no lo usan actualmente como patrón, ni como medida, ni secundario, ni nada. Lo dejaron de usar completamente. Una de las razones por qué las dejaron de usar es que, vamos a verlo más adelante, el sistema de enfriamiento es muy costoso. El grafeno nos va a dar la posibilidad de aumentar las temperaturas, entonces pasamos de 1,5 Kelvin y vamos a ver que el grafeno puede cuantizarse perfectamente hasta los 15 Kelvin y puede trabajar por encima de los 4 teslas hasta los 14 teslas. El arcelurio de galio única y exclusivamente trabaja en 1,5 y el 10 más o menos 0,5 teslas. Esto nos va a reducir significativamente los costos, es decir, que vamos a necesitar menos capacidad criogénica y nuevamente esto nos va a abrir campo pues para que países pues como Colombia empecemos a entrar en este campo.
Entonces, pues esa es como la motivación principal de por qué el grafeno fue altamente llamativo y por qué ya se está usando como patrón primario. Actualmente, en el mundo, 4 institutos nacionales de metrología ya están usando el grafeno como patrón primario. Ya les hablé del NPL, está el RISE de Suiza, el PTB de Alemania y el NIST de Estados Unidos. Ellos 4 son como los referentes a nivel mundial. Como vimos, tanto el arcelurio de galio como el grafeno, a pesar de que el grafeno usa temperaturas más grandes, requieren de un sistema de enfriamiento complejo. Este sistema se va a llamar crióstatos y vamos a llamar crióstatos al equipamiento, al envase donde se va a meter la muestra, ya sea de arcelurio de galio o grafeno, y va a permitir encapsular y enfriar completamente, pues, como el sistema. Principalmente, conozco de primera mano 3 crióstatos. Está el crióstato con helio líquido, crióstatos secos y sistemas más complejos para bajar la temperatura por debajo de 1 Kelvin. El primero, el crióstato con helio líquido, no es tan complejo, es tener un vaso de igual con helio licuado. Eh, el helio licuado tiene una temperatura de 4.2 Kelvin, que es su punto de ebullición a presión atmosférica. Entonces, simplemente es una transferencia del vaso de igual al crióstato. Ahí vemos en la imagen un sistema común. Aquí está el vaso de igual de helio y aquí está abajo el crióstato. Si recuerdan la imagen anterior, es bastante alto, ahí está enterrado este crióstato. Esta imagen es una foto tomada de un grupo de semiconductores de la Universidad Autónoma de Madrid. También estuve haciendo una pasantía hace poco y aprendiendo pues sobre estos temas de enfriamiento de superconductores y de microscopía de STM. Entonces, ese no es tan complejo. Antes era bastante accesible, hace unos 10 años. El helio es un elemento raro, escaso, y cada vez es más difícil de conseguir y por lo tanto es mucho más costoso. Entonces, digamos que se han desarrollado sistemas para recuperar el helio, para que cuando ya se enfríe vuelva otra vez a su sistema, y los laboratorios, universidades, institutos tienen su propio como sistema de licuefacción cercano. Este sistema, el anterior, solo llega hasta los 4.2 Kelvin. Sin embargo, hay crióstatos donde cambiando o reduciendo el punto de ebullición, cambiando la presión, podemos llegar hasta 1.5 Kelvin. Este sistema es el que actualmente tiene la Universidad de los Andes y con el cual pues vamos a empezar a realizar mediciones. Y pues gracias también a este crióstato es que podemos empezar, o sea, tenemos la opción de comparar el arcelurio de galio, que lo están haciendo en México, con el grafeno, pues que estamos empezando a estudiar. Si quisiéramos tener temperaturas por debajo de 1.5 Kelvin, necesitaríamos un sistema más complejo aún, donde se diluye el helio 3, el helio 4, y aprovechan, hay 2 mezclas donde hay más helio 3, más helio 4, y cuando el helio 3 pasa a la mezcla donde está helio 4, eh, al pasar requiere absorber energía del ambiente, lo que hace que enfríe mucho más el sistema y se pueda llegar hasta temperaturas de los 10.000 Kelvin. Esta foto también es tomada de la Universidad Autónoma de Madrid. Este es un crióstato uno de los más complejos que tienen. Entonces aquí pues pueden ver arriba el sistema donde realiza la dilución. ¿Cómo se enfría la muestra? A ver no sé si puedo ampliar, creo que no. Bueno, más o menos se alcanza a ver que todo está hecho de cobre, entonces a través de la transferencia térmica del ambiente del vaso, el cobre transfiere ese frío hasta la muestra que está
al fondo. Son sistemas muy costosos, sobre todo por el helio que es muy escaso. El- y solucionando, digamos, este problema del helio, ha aparecido unos nuevos sistemas que se llaman crióstatos secos, donde no requieren licuar el helio como tal, requieren helio gaseoso y a través de compresión y expansión del helio, eh, bajo 2 etapas de enfriamiento. En la primera hacen un enfriamiento de 50 a 80 Kelvin y en la segunda etapa bajan hasta los 4 Kelvin. Es un sistema cerrado, va enfriando el helio y lo va recuperando. Es un ciclo completamente cerrado donde las pérdidas son mínimas, es autónomo, es bastante pues pequeño. Vamos a ver que eso, además de reducir costos, también va a reducir espacio y tamaños. ¿Qué dificultades tiene este crióstato seco? Primero que es muy ruidoso. Realmente cuando yo estuve ahí, una conversación no se podía tener amenamente, tocaba como me mostraran las cosas, tomé fotos, videos y salir, porque el ruido era muy constante, es un pulso incómodo constantemente. Entonces toca, ahí está separado de donde realmente está el crióstato con el grafeno, y aún así el ruido es bastante incómodo. Entonces, pues produce ruido, produce vibraciones. Nosotros las vibraciones no van a ser tan delicadas, pero pues digamos sí va a producir como incomodidad. Pero el problema más grande es que es un sistema altamente costoso inicialmente. Puede estar costando más de 500.000 euros. Digamos que no se va a estar consumiendo helio constantemente, pero adquirir este sistema pues inicialmente es complejo. ¿De qué depende tener el crióstato? Depende de las capacidades que ya estén instaladas en cada laboratorio y obviamente pues del dinero. En, en Inglaterra, el crióstato que les mostré al comienzo era un crióstato que no tenía recuperación de helio, y cuando ellos quisieron hacer la comparación para hacer la recuperación del helio y cuánto helio iban a comprar, porque a pesar de que sea un ciclo cerrado, eso se está perdiendo alrededor entre el 5 y el 10% de helio. Entonces, ellos hicieron cuentas si a largo plazo les salía más factible comprar este crióstato seco, que solo, eso sí, consume energía fuertemente, pero ellos prefieren pues gastar en energía y la plata, y un proyecto pues que les salió, pues compraron este dispositivo. Sin embargo, en la Universidad Autónoma de Madrid, que ya tienen el sistema cerrado, pues les sale más barato continuar con el sistema cerrado que adquirir un nuevo equipo de crióstato. También la ventaja que tienen los sistemas cerrados con helio es que se pueden compartir helio para diferentes crióstatos. Este sistema que ustedes ven ahí en esa foto solo es para un solo crióstato. Entonces, si se tiene 2 o 3, pues imagínense 500.000 euros por cada crióstato. Bueno, esto por el lado de la parte de criogenia. En ese seminario también vimos las propiedades del grafeno. Les voy a recordar las cosas más principales. Entonces, recordemos que el grafeno pues viene del carbono. El carbono tiene 6 electrones, de los cuales 2 están en su primer nivel energético y 4 van a estar en el segundo nivel, en los orbitales S y P. 4 de estos electrones que están en estos en 2 orbitales, 3 de estos electrones van a estar o en el S o en el P, y van a estar, lo nombramos en el orbital sp al cuadrado, y estos 3 electrones que están ahí pues van a conectarse con los demás carbonos y se van a conectar con enlaces fuertes llamados sigma, que van a ser, este enlace es muy fuerte, tanto que la principal llamado de atención del grafeno fue la alta resistencia mecánica. Entonces, un electrón va a quedar libre en el orbital pz. Ese es el electrón que va a ser responsable de la movilidad del grafeno. Entonces, es el que se va a estar moviendo a través de toda la red. Bueno, nosotros los físicos normalmente estudiamos los sistemas en el espacio de fase, que es un espacio de velocidades, y comparamos la energía con respecto a los momentos que tienen las partículas. Aquí observamos
cómo es la energía con respecto a esos momentos y vamos a observar que van a haber ciertas energías con ciertos momentos, con ciertos Ks, donde va a ser cero. A eso le vamos a llamar puntos de Dirac. Esos puntos son eh, importantes porque alrededor de este espacio, en el espacio de fase, se va a comportar de manera lineal. Eso quiere decir que la energía, el electrón se va a comportar muy similar, como si fuera una partícula relativista, donde como si no tuviera masa y su energía va a ser lineal pues con respecto a P. Esa es como la razón física principal por la cual la movilidad del grafeno es muy alta. Entonces hablamos de pues movilidades altas comparado con otros tipos de materiales. Eh, en contraste con semiconductores pues tradicionales, la movilidad electrónica del grafeno es muy superior, inclusive con metales que conocemos actualmente. La unidad de movilidad no es como tan didáctica de mostrar al comienzo, entonces por eso muestro como la resistividad, que es como tal vez algo un poco más allegado a nosotros, sobre todo en metrología. Eh, y pues vemos aquí en esta tabla que el grafeno tiene una resistividad mucho menor que la plata, el cobre o el oro a temperatura ambiente. Entonces es como la razón principal por la cual el grafeno es un excelente material para convertirse en, en estándar primario, ¿no? Gracias al electrón que queda en peseta, ese electrón a comparación de sus compañeros electrones que están conectados con los otros carbonos, tienen fuerzas de Van der Waals, que es una fuerza relativamente débil, y es la razón por la cual cuando uno pues tiene un lapicero, pues deja ahí fácilmente la escritura. Y gracias a esto, pues podemos exfoliar mecánicamente el grafeno. Es muy sencillo, no tienen pues digamos como una ciencia adicional, simplemente es despegar capa por capa. Entonces aquí les muestro cómo hemos realizado con la Universidad de los Andes este proceso. Aquí vemos el grafito puro, aquí vemos los utensilios que hemos realizado para hacer exfoliación, que simplemente es una cinta adhesiva, un par de pinzas, tijeras, un Sharpie para anotar en qué etapa estamos y obtenemos muestras similares a estas. Esto es un proceso que estamos llevando a cabo para entender cómo es el grafeno, las propiedades físicas, empezarlas a estudiar. Sin embargo, en metrología, este no es el mejor método por el momento de obtener grafeno a nivel metrológico por dos razones. La primera es que no se obtienen muestras grandes y la segunda es porque es muy fácil de contaminar con el ambiente. Y el grafeno pues va a ser sensible, si se dopa, va a cambiar su movilidad electrónica. Lo que utilizan actualmente los laboratorios de metrología que ya están usando el grafeno como patrón primario es grafeno que se obtiene a través de epitaxia. ¿Qué es la epitaxia? Es un sistema de crecimiento donde aprovecha el ordenamiento del sustrato. Entonces el sustrato ya tiene sus átomos organizados y van colocando átomo por átomo de manera pues como muy didáctica, de acuerdo a cómo ya está organizado. A eso le vamos a llamar epitaxia. Hay muchos métodos de epitaxia, como también hay muchas otras maneras de llegar al grafeno, pero pues les voy a mostrar aquí lo que actualmente pues usan en estos laboratorios. El primer método que empezaron a estudiar es tener el sustrato de silicio, de carburo de silicio, que tiene una red hexagonal. Y lo que hacen es muy sencillo, es evaporar, calentar la muestra hasta casi 2000 grados Celsius y sublimar el silicio hasta dejar el grafito. Em, es muy sencillo, se lo utiliza el NIST, o lo empezó a utilizar el NIST, tiene una alta movilidad y tiene una muy buena, digamos, como precisión. Digamos que no es que coloquen átomo por átomo, pero
se llama epitaxia porque aprovechan el ordenamiento, pues, del sustrato para que queden organizados de una vez, los carbonos. Otro sistema es, el CVD. Este sistema también se requiere calentar, pero vamos a obtener un gas que tiene, alto carbono como el propano, y él va a reaccionar químicamente, con el argón y el hidrógeno, y cambiando, pues, presiones y temperaturas, ahí sí va a ser como un poco más preciso el colocar, digamos, cómo se van formando químicamente los carbonos en el sustrato de silicio. Ese es el sistema que utiliza, Francia, y una fábrica que en el momento no recuerdo el nombre. Requiere menos calor y es un poco más preciso que el método anterior. El último método, que es el que se está usando más fuertemente, es el método de PASG. Es similar al primer método donde subliman el silicio, pero vamos a tener un polímero que va a ayudar a que los capas de grafeno, queden más delgadas y haya mayor uniformidad. Además de tener el polímero, el sustrato, va a tener unas un unos escalones que van a ayudar a formar mejor la capa de grafeno. Este se utiliza bastante porque no se tienen, solapamientos entre grafenos y realmente sí queda una bicapa bastante uniforme. De esta investigación que se ha realizado en estos años, apareció una spin-off, una empresa sueca-alemana, donde participan personas de los institutos nacionales, de esos países, que se llama Graphensic. Eh, Graphensic es el actual proveedor, de grafeno para fines metrológicos. Una muestra de este grafeno, ya con los contactos realizados, está en orden de 16.000 euros. Digamos que no es extremadamente costoso. Y bueno, eso es como por el momento lo dejo hasta ahí. El grafeno, como les he venido diciendo, para mí fue una sorpresa, pues, ver que el grafeno ya es un estándar primario, ya en su fase de investigativa, digamos que está concluyendo. Obviamente hay cosas por mejorar, pero como les digo nuevamente, ya el arcelurio de galio en Inglaterra ya no se está usando en absoluto. Para poder hacer esa transición, hubo un estudio muy interesante en el 2012 en Inglaterra, con ayuda de varios laboratorios, incluidos el BIPM, que fue como el organizador de este estudio, y ellos mostraron cómo, el grafeno se acerca a los valores registrados por el arcelurio de galio. Este experimento es bastante peculiar. Llevaron un crióstato gigante desde Francia, el BIPM, hasta Inglaterra. En este crióstato estaba el arcelurio de galio, eh, a 1.5 Kelvin y unos campos de 10 más o menos 0.5 teslas. Este estaba en un salón, y en otro salón completamente aislado estaba el crióstato con el grafeno, con la muestra de grafeno, y ellos variaron la temperatura del crióstato y variaron el campo magnético del mismo. Aquí quiero, mostrarles la muestra que ellos utilizaron. Es una muestra bastante grande. Aquí observamos que son 20 micras. Em, entonces esto tiene alrededor de entre, sí, más o menos 20 micras, y si estos son 20, más o menos son como 100 micras, si las cuentas no me fallan. Es bastante, amplio. Más adelante les voy a mostrar una foto de una muestra real y vamos a ver que es bastante perceptible al ojo. Esta muestra fue realizada por el primer método que les mostré, que fue como el primer método que se empezó a desarrollar para, digamos, como fines metrológicos. Igual este estudio es del 2012, ya tiene 12 años de antigüedad. Entonces, el
patrón era el arcelurio de galio y se iba a comparar esta muestra con los resultados de la cuantización del arcelurio de galio. Y lo que les voy a mostrar es el error relativo de estas mediciones. Entonces, el primer resultado o el primer estudio es variar el campo magnético obteniendo, recuerden que el arcelurio de galio está fijo ahí en sus 1.5 Kelvin y variaron el campo magnético del grafeno. Las punticos en negro son el error relativo del grafeno con respecto al arcelurio de galio y el rojo, la resistividad longitudinal. Vamos a ver que la resistividad longitudinal siempre va a aparecer en todos los estudios de efecto Hall cuántico, porque cuando la resistividad es cero, nos da certeza de que que el efecto Hall pues está cuantizado. Entonces aquí vemos que a partir de los 9 teslas, un poquito más arriba, el error normalizado es prácticamente cero, es muy cercano a cero. Y la cuantización es bastante completa. Y bueno, aquí muestran cómo la resistencia longitudinal tiene sentido con respecto al error normalizado. Bueno, eso es una escala logarítmica. El segundo estudio que realizaron es similar, pero entonces van a cambiar la temperatura. En este caso, el grafeno estuvo a 14 teslas, el arcelurio de galio siguió en su crióstato sencillito, y aquí observamos que la cuantización no desaparece hasta los 15 Kelvin. Entonces, pues pasamos de 1.5 a 15 Kelvin y el error normalizado sigue estando muy cerquita de cero. Este cero es 10 a la menos 11. Entonces, digamos como que ellos ya con estos resultados dijeron, listo, ya el grafeno es mucho más versátil que el arcelurio de galio, es extremadamente similar y digamos como que el BIPM dio como el visto bueno para que los demás institutos de metrología empezaron pues como a realizar mediciones para que el grafeno fuera como el patrón primario. Mm, Una de las dificultades que tuvieron en este estudio, digamos que las mediciones pueden ser aún mejor, es porque pues tenían dos crióstatos en dos salones diferentes conectadas a un puente con cables largos. Ustedes saben pues que tener cables largos es tener la posibilidad de tener pérdidas en la electrónica. Entonces, este estudio puede mejorar y ahí hacen también la invitación a que hagan un estudio en un mismo crióstato del grafeno y el arceluro de galio, que es para que, digamos, tengan campos y temperaturas similares. Y ellos, pues, proponen este estudio para mostrar eh, que va a mejorar muchísimo más la diferencia entre el arceluro de galio y el grafeno. Y algo también muy importante de este estudio es que ellos confirmaron la universalidad del RK. Digamos que anteriormente no habían experimentos tan precisos. En otros materiales no se había logrado y en otros mm, laboratorios completamente diferentes, otros tipos de esquemas no lograron esta exactitud. Entonces, pues este es, digamos que el estudio como principal, pues como que da la entrada para empezar a usar el grafeno como em, patrón metrológico. Entonces, a partir de ahí, ya eso fue en el 2012, en el 2018 hay un resumen de diferentes laboratorios. Este es el arcelurio de galio que tiene 10 teslas y 1.5 Kelvin. Y lo que le quiero mostrar en esta diapositiva es que han logrado efecto Hall con grafeno, efecto Hall cuántico, hasta con 3, 4, 5 teslas y han logrado llegar a temperaturas con 10 Kelvin. Entonces ahí es un juego entre campos y temperatura, ¿no? Pero quiero mostrarle como los extremos que sí llegaron hasta el 2018. O sea, pasaron 6 años como que los laboratorios hicieran sus propias
mediciones. A partir de acá les voy a contar como los problemas que enfrenta el grafeno. Algunos no están resueltos todavía y son problemas y desafíos que nos vamos a enfrentar nosotros. Hay unos que ya han venido hablando. El primero es el contacto, los contactos con el grafeno. El grafeno a ser tan excelente eh, conductor, un contacto eh, mm, no va a tener las mismas características y va a proporcionar bastante ruido y se requiere que las resistencias de los contactos deben ser inferiores a 1 ohm y se requiere al menos 0,1 ohm. Eh, Esto es para que nuevamente en los contactos no sobrecalienten el grafeno y la cuantización, digamos, como que no se vea comprometida. En el 2019 realizaron este estudio los alemanes y los suecos, que son como los líderes en este campo. Ellos propusieron trabajar con un superconductor llamado nitruro de nionio y titanio. Eso es un superconductor que su temperatura crítica es de 12,5 Kelvin. Y vimos que el grafeno se empieza a cuantizar a partir de los 10 Kelvin, entonces es un buen candidato. Entonces lo que realizaron fue mm, colocar este superconductor en los contactos de oro y con esto pues aumentaron bastante bien la movilidad de los contactos y del grafeno. En este estudio ellos hicieron como las comparaciones entre contactos de este superconductor con respecto al oro y digamos que pues nuevamente la diferencia fue bastante notable y además propusieron diferentes diseños de estos contactos. Entonces, entre más contactos hayan, digamos que la resistencia y los problemas van a aparecer más. Y nos proponen 3 tipos de diseños de contacto que mejoran considerablemente este problema. Entonces, el título del artículo es Two Terminal and Multi-Terminal Designs. Entonces, ellos muestran que para el mejor diseño de este tipo de contactos es el tipo B, donde solamente hay 2 contactos que van a medir el voltaje Hall. Y proponen aún más, no para fines metrológicos, pero pues ellos encontraron que el C reduce aún mucho más el problema de la conexión entre el grafeno y los puntos, pero pues obviamente para nuestro fin debemos sí o sí tener contactos que midan el voltaje Hall. Entonces aquí la conclusión es que se puede mejorar em, trabajando con materiales superconductores y realizando nuevos diseños que minimicen el contacto con el grafeno. También tenemos otro problema y es que el grafeno puro tiene una alta densidad de portadores de carga de electrones y esto nos va a dar dificultad porque si hay una gran cantidad, el electrón que se quiera mover, pues no va a encontrar espacio en su recorrido. Entonces yo lo entiendo como si estuviéramos en un, en un concierto y quisiéramos movernos dentro del concierto, pues la alta densidad no nos va a dejar pasar por el resto de la gente, lo mismo le va a pasar, digamos, como al grafeno. Entonces se requiere trabajar, doparlo, contaminarlo un poco para reducir esa densidad. Esta empresa que les hablo, que es GraphenSeek, que son los, digamos, como los proveedores actuales de las muestras de grafeno, trabajan con una molécula F4TCnQ. Es una molécula orgánica y, como ustedes saben, el electrón que está en el PZ interactúa fácilmente con el exterior. Entonces, cuando le ponen el dopaje de esta molécula orgánica, le reducen la densidad electrónica.
Entonces, en este estudio ellos muestran diferentes formas de dopar diferentes capas, con 2 capas, 3 capas, 5 capas, y les funciona bastante bien la densidad electrónica. Y en la literatura actual se requiere unas densidades de alrededor de 10 a la 11 electrones por centímetro cuadrado. Entonces, pues pasamos el grafeno puro tiene 10 a la 13, le bajan 2 órdenes de magnitud y digamos que han tenido unos buenos resultados con esa densidad electrónica. Entonces, esta misma empresa sacó otro artículo donde mm, muestra cómo la estabilidad a largo plazo. Y para los metrólogos, para nosotros es muy importante no solo tener precisión en el momento, sino que el patrón que estamos teniendo sea estable en el tiempo, que su deriva sea constante, que no tengamos que estar cambiando de patrones constantemente. Digamos que el dopaje con, con esta molécula orgánica nos ayuda a bajar la densidad, pero es bastante inestable en el ambiente. Quiero hacer un paréntesis, una pausa para mostrarles, este es la muestra que ellos venden actualmente. Yo les pregunté allá en Inglaterra que, pues, que me dejaran, pues, como la muestra que tienen y me dijeron, pues, como que está ya encapsulada y pues, no van a abrir el crióstato para que yo le tome una foto. Me dijeron: "En este artículo es exactamente lo que tenemos". Entonces, quiero mostrarles, mm, la barra Hall, aquí está. Si ustedes alcanzan a ver y de pronto ampliar un poco sus pantallas, lo ven claramente. Esa es una foto con una cámara de muy buena resolución y al ojo se ve claramente la barra Hall. Esta barra tiene 1600 micrómetros y de ancho tiene 400 micrómetros. Aquí hay 3 barritas. Este tiene 6 contactos y está conectado pues a, a 8 puntos donde realmente se eh, realiza como la medición electrónica. Eh, entonces el problema que aparece usando este dopaje es que es muy inestable en diferentes ambientes. Entonces, este estudio, pues, es como muy sencillo, es ver, cómo lo guardan y vuelven y miden, lo guardan y vuelven y miden, en el ambiente, en un gel de silicio, en un absorbedor de oxígeno y la combinación de estos 2 últimos. Entonces, ellos notaron que al ambiente abierto, es bastante inestable y la mejor opción es combinar el gel de silicio y el absorbedor de dióxido de oxígeno. Y su deriva diaria es extremadamente pequeña. Digamos que no es tan costoso pues preservar como este tipo de muestras. Simplemente pues hay que tener cuidado en no estarla exponiendo constantemente al ambiente. Ya para finalizar, ellos también publicaron estos 2 últimos estudios son del año pasado, son del 2023. Ellos volvieron a hacer otra comparación con el arcelurio de galio para ver este tipo de muestra con este dopaje, qué tanto se acerca al arcelurio de galio y tienen un error relativo de 10 a la menos 9, que es bastante bajo. Con este nuevo tipo de muestras, si ustedes recuerdan el estudio que se hizo en el 2012, el efecto Hall se empezaba a ver a partir de los 9 teslas y aquí se empieza a observar a partir de los 2 teslas y tiene un plateo extremadamente grande, hasta aquí lo miden hasta 12 teslas y lo miden a una temperatura de 4.2 Kelvin. Es una temperatura que no requiere eh, tener unos crióstatos más sofisticados y que funciona bastante bien con el crióstato seco. Em, y también hicieron este estudio de cómo es la deriva de esta muestra con respecto al arcelurio de galio, que ya está muy bien estudiada. Hicieron un estudio de 18 meses, año y medio,
Y pues lo primero que mostraron, no mostraron un valor de, bueno, la deriva es tanto, tampoco es como tan compleja de calcular, pero lo que ellos enfatizaron es que la deriva es lineal. Aún aquí en la gráfica pues se puede ver que sigue estando al orden de 10 a la menos 9 y que la deriva comparada con la del arceluro de galio es casi igual. O sea, aquí las diferencias son imperceptibles prácticamente y están dentro de sus incertidumbres. Entonces, pues, con esto muestran que esta muestra es como la ideal para patrones primarios y es la que, digamos, que están vendiendo actualmente y ya tienen su proceso muy bien establecido. Y ya ahora sí, les quiero mostrar el crióstato y el sistema que tiene Inglaterra. Entonces, si recuerdan, la foto era una cosa más de 2 metros, casi 3 metros, no sé exactamente, es bastante grande y ancha. Pasaron pues a tener esto que mide menos de 1 metro por 1 metro, es bastante chiquito. Mm, y a la derecha van a encontrar como el plateo que se forma. Entonces, nuevamente, como es esta misma muestra que les acabo de mostrar anteriormente, el tienen empiezan a cuantizarse más o menos como desde los 3 Kelvin hasta los perdón, desde los 3 teslas hasta los 12 teslas en una temperatura de 4.2 Kelvin. En Inglaterra, actualmente, bueno, ya estudiaron, qué le pasa como a la estabilidad también cuando cambia de temperaturas constantemente. Ellos han demostrado, según les entendí, que sí hay un efecto, a largo plazo, tal vez en 1 año, en 2 años no, pero como estos equipos son bastante costosos y, eh, no, lo que se quiere es que no derive, pues, en el tiempo tan rápido, ellos van a demostrar o están escribiendo un artículo donde dice que los cambios de temperatura pueden afectar eh, esta estabilidad. Entonces, esa es la razón por la cual ellos tienen ahí su muestra desde hace como 2, 3, 4 años, no sé como la exactitud de la fecha en que la colocaron, y siempre está a 42.2 Kelvin y lo que hacen es variar el campo. Pues tuve como la fortuna de pues medir el efecto Hall con ellos eh, y hacer este plateo con diferentes eh, eh, campos magnéticos. Y bueno, no siendo más, pues quiero pues terminar esta charla pues diciendo que creo que tenemos los medios para avanzar. Digamos que la conclusión pues principal es que ya países avanzados tienen el estándar de grafeno. Nosotros no nos vamos a quedar atrás, tenemos el talento, tenemos los laboratorios, sobre todo tenemos la motivación y pues nuevamente pues decir que con este estudio Colombia va a liderar la región y es una invitación también, pues, de que nos unamos, la academia, la industria, los entes gubernamentales. Algo que me llamó a mí personalmente como la atención es, digamos que este estudio que ha venido en los últimos 20 años, pues salió una spin-off bastante grande. Entonces también digamos que en este proyecto, ¿por qué no podría salir una empresa similar que le pueda vender como prototipos a otros laboratorios? Ideas que se me ocurren y pues que la transformación cuántica ya está empezando pues como en el país. Y pues finalmente ya quiero darle las gracias a la Universidad Nacional que pues me da la oportunidad de hacer el doctorado y que me ayudaron económicamente pues para poder viajar a visitar estos laboratorios y aprender un montón a la Universidad de los Andes con la cual estamos empezando a realizar estas muestras. em, Vamos a empezar a estudiar cómo obtener muestras limpias de grafeno y obtener muestras más grandes. Ya hay en el mundo grupos de investigación que han logrado tener muestras con exfoliación más grande. A los centros de excelencia que organizan este tipo de eventos y también ellos me ayudaron en estas pasantías, a la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid, que me abrió las puertas, y pues finalmente al NPL, que también fueron muy generosos en compartirme toda esta información.
Muchas gracias. Muchas gracias, Camila, por tu exposición. Ha sido una revisión bastante interesante del avance del grafeno como patrón meteorológico desde que se descubrió hacia el 2004-2005, se me fue la fecha. Ya desde ahí ya todos sabemos que el grafeno presenta efecto Hall cuántico a temperatura ambiente, pero pues fue un avance bastante rápido ya en el 2012 lo que nos muestras y todo lo que está ocurriendo en esta última década y sobre todo, y cuando estábamos conversando me sorprendió mucho como ya varios laboratorios de meteorología, ¿cierto? Que lideran estos temas, ya tienen digamos, este material como patrón meteorológico para la resistencia en el efecto del cuántico, entonces bastante interesante y creo que estamos en un momento adecuado ya que estamos haciendo, pues mirando qué es lo más adecuado para el país en el momento en que queramos ya hacer esa transición hacia la metrología y creo que pretende el proyecto, pues poder evaluar pues ambas tecnologías, la tradicional que estamos desarrollando con el Simvestab y estos nuevos retos que nos pone el grafeno y estos criostatos secos, como se les dice, se les llama así, que puede ser, digamos, también bastante interesante para poder evaluar hacia el final del proyecto ventajas y desventajas de cada una de estas tecnologías. Bueno, aquí tenemos algún espacio para preguntas. No sé si el profe Juan Carlos también esté aquí en la sesión para que pase a la sesión en vivo. Ahí está el profe Juan Carlos que nos ha acompañado todo este tiempo. Muchas gracias. No sé si tengamos algunas preguntas del público que está por Twitch. O si no, aquí animo al profe Juan Carlos para que haga alguna pregunta. Yo sí tengo un montón de preguntas. Tranquilo, profe, lo escucho. Lo escuchamos. Okay. Lo escuchamos, sí. Bueno, excelente la experiencia que has tenido. Hay cosas que como todavía como que no me quedan muy claras. O sea, la principal motivación para reemplazar el grafeno, la arsenuro de galio por grafeno, es una cuestión económica, ¿sí? O sea, es la cuestión de bajar los costos del equipamiento para producir 1.5K, básicamente, ¿sí? No sé si realmente sea la principal, pero eso fue el mensaje que a mí me quedó, al menos de Inglaterra. Digamos que cada laboratorio tiene su equipamiento y su experiencia y digamos que al menos en Inglaterra esa fue la motivación. Nosotros escuchamos hace 8 días a los argentinos que ellos tienen su sistema cerrado y les funciona muy bien en el celurio de galio y pues digamos que no tienen el interés porque ya su equipamiento está instalado y les funciona perfectamente el arcelurio de galio. No es que presente unas mejores exactitudes o precisiones, digamos que la cuantización es la cuantización y digamos que ahí no vamos a mejorar, pero digamos, tal vez en ciertos laboratorios la motivación sí es económica. Sí, y me llama la atención porque los laboratorios que nombras, pues yo no creo que ellos tengan problemas económicos para No instalar creas, precio, ¿no? ya, O sea, sí. pues Sí, sí, si el NIS tiene problemas para poner un ujú. crióstato cerrado, pues Nos n A mí me sorprendió que Inglaterra no tuviera, al menos en ese laboratorio, no tuviera como el sistema cerrado. y porque otra cosa que me llama la atención es que, ok, puede que ese dinero, o sea, esa inversión resulte un poco más pequeña, porque sí es claro que hay una brecha grande, creo que la brecha son eh, 3 Kelvin o algo así, donde la instrumentación tecnológica cambia radicalmente. Entonces, sí, tender sale mucho más económico instalar un sistema para que produzca, no sé, 8 3 Kelvin, sí. Kelvin, o si es de ahí para abajo ya se complica mucho. Ujú. Pero me llama la atención que puede que tú ahorres en esos costos para producir la temperatura, pero la muestra sí sale mucho más cara, ¿no? O Sí, sea,
estás Claro, sí, 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 diciendo que, digamos que pero el ahorro es en la medición, claramente. Ujú. Sí, en pero la las fabricación. muestras, ¿cuánto fue que dijiste que cuesta una muestra? Con los 12.000, contactos, 16.000 euros. figúrate. Entonces, o Ujú. sea, es Sí, que son unas, mientras que por- si tú le cuentas cuánto cuesta producir una muestra de arsenuro de galio, una vez que la sabes cómo hacerla, eso claro, y es, vimos al ah, final que el drift es similar al arceluro de Galicia. Digamos que ganancia por ese lado tampoco es mayor. Ujú. y Sí, me dio yo, la yo impresión diría, que, yo diría, profe Juan, que pronto la mayor ganancia es no depender del helio líquido, ¿cierto? Y así sea un ciclo cerrado, pues tú lo tienes que pues, reponer cierto tiempo, ¿cierto? Y con las crisis que hay del helio y como el helio es finito en el planeta, entonces creo que es como la principal motivación, más porque es un recurso, digamos, no renovable y al tener un ciclo seco, pues te evitas ese problema, ¿cierto? Creo yo que es como una de las principales motivaciones. Ujú. Para no depender de esa parte, digamos, criogenia, obviamente que la parte, digamos, de la criogenia sea más simple. Ya en costo económico, sí, de pronto a la final pueden ser similares, equivalentes. Como lo contaba Camila, que es algo un poco extraño en Inglaterra, lo tienen prendido todo el tiempo, ¿cierto? El criostato seco. Usualmente cuando uno tiene una muestra de Hall, pues, arsenuro de galio, pues hace el experimento cuando lo necesite, enfría en ese momento y se acabó, ¿cierto? Entonces es unas por otras. Pero eso yo creo que es de los temas que vamos a seguir evaluando y aprendiendo, ¿cierto? Pero no me deja de sorprender que ya esos laboratorios ya se hayan pasado, ¿cierto? Por ejemplo, el de pero a Alemania, mí me que es llama donde mucho pues, la, sí, descubrió el efecto Hall cuántico en arsenuro de galio y que ellos ya se hayan cambiado. No hay, pues, seguramente desde el punto de vista de los institutos de metrología, pues quieren como iniciar esa transición a este patrón por diferentes motivos, ¿cierto? Porque pues ellos son de los que lideran, parte de los que lideran este tema. Tocaría saber qué están pensando, pues otros laboratorios de metrología, ¿cierto? Y Yo creo que es parte de lo que hay que ventajas indagar. Ujú. Una de las ventajas que tiene este nuevo sistema internacional de unidades es que no dependa del material, ¿no? O sea, si tú con tu muestra obtienes el RK, ya sea con arceluro con grafeno, con cualquier otro material, si lo obtienes y tiene la precisión deseada, pues bien, perfecto. Entonces, como que no es el grafeno, va a ser el único, el único que va a tener la trazabilidad, no. O sea, realmente, pues para eso se cambió la definición de las unidades, que dependan de las constantes y no dependa pues del material, de la realización. de la De la realización, realización. exactamente. Entonces, Sí, sí. Ujú. incluso veíamos hace 8 días que eso me gustó mucho, como con aislantes topológicos ya se han hecho realizaciones también de la Es verdad. resistencia a Hall, sin campo magnético, pero pues a temperaturas muy, muy bajas, ¿cierto? Eran por allá 3 milikelvin, no me acuerdo cuánto fue que dieron, pero eran bastante bajas. Entonces, sí, eso es lo bonito de la conductancia Hall del E cuadrado sobre H, es que es universal, como lo mencionábamos, como es un efecto topológico, ¿cierto? Entonces no depende de las propiedades tan específicas del material. Obviamente se necesita tener ciertas condiciones, ciertos rangos de movilidad, como lo que nos contaba el profe Juan con los semiconductores, pero esa, digamos, resistividad es universal debido a que no depende tanto de, cuando uno habla de topología, coloquialmente hablando, no depende tanto de la forma, ¿cierto? Es algo muy robusto, ¿cierto? Empieza a ser un carácter universal del comportamiento de todos estos sistemas topológicos y es lo bonito de que con diferentes materiales lo podamos obtener. Ujú. Ujú. Otra pregunta, Camila. eh, ¿Se puede modificar la movilidad del Sí, grafeno? con el dopaje. Tengo entendido que con el dopaje, la cantidad de dopaje y el material del dopaje se podría cambiar la movilidad del grafeno, sí. De Ok, acuerdo, como yo estoy segura que deben haber más estudios, no enfocados a metrología, pero en grafeno en general, donde muestren cómo cambia la movilidad dopando ¿y el eso el está material. dopado con qué? Con un material, una molécula orgánica. Hasta ahí. Sí, digamos, no, Tengo usualmente, digamos, entendido. se dopa pues con un campo eléctrico, ¿cierto? O Pico. sea, Mm, que atrae carga de la fuente, o bueno, sí, del sistema,
Pero lo que mostró Camila es que, digamos que ese dopaje con la molécula resultaba ser el dopaje ideal para metrología, o sea, tener un mayor control sobre el dopaje. Claro, lo que pasa, así cualitativamente entender esto, como la relación del grafeno primero es tipo Dirac, ¿cierto? La dispersión, y después se empieza a curvar. Entonces, en la parte lineal, pues uno tiene una baja densidad de portadores, o sea, no tiene tanta, digamos, repulsión colombiana, y también tiene las propiedades de la ecuación de Dirac, que es la paradoja de Klein. Entonces, la paradoja de Klein es la que nos dice que una barrera túnel tú la puedes hacer transmisión 1 por un efecto relativista para incidencia perpendicular, si es inclinado o no. Entonces, eso ayuda a que el grafeno tenga muy alta movilidad, pero eso es mientras la relación sea lineal. Entonces, claro, si uno aumenta el dopaje, entonces te dejas de tener la relación lineal a ir hacia una relación más curva y empiezas a perder las propiedades análogas a la ecuación de Dirac y a cambiar la movilidad. Pero claro, eso no somos expertos, es algo, me hago la misma pregunta, bueno, o sea, ¿cómo uno controla, cómo sabe cuál es la movilidad ideal para este tipo de experimentos? Aquí, digamos, lo que nos ha contado Camila es que es un dopaje, ¿cierto? Finalmente el que han encontrado que es como el mejor, entonces parte de lo que pues toca entrar a analizar los diferentes estudios de movilidad que han hecho pues alrededor de este punto y cómo lo controlan, porque no solo pues eso también lo va a afectar la pureza de la muestra, obviamente, ¿cierto? Sí, qué tan Entonces, monocapa es y qué tantas impurezas tenga, todo eso supongo yo que afectará la movilidad. pero entonces aquí el tema del dopaje es complicado. O sea, Es porque uno de los retos que, meter una molécula dentro de otra ujú, es y que complicadísimo. interactúe O sea, no con es el tan grafeno. fácil como dopar con silicio, una cosa Sí, que es sí. fácil. Sí, tiene su, sí, digamos que está abierto, digamos que tenemos ahí oportunidad de estudiar. Claro, porque, o sea, lo que hemos visto es que el campo magnético y pues, principalmente el campo magnético, eh, en donde se produce el efecto Hall cuántico, depende de la movilidad. Por Claro, eso, por eso es que ellos dando la lograron bajar movilidad el puede campo. cambiar Ujú, el sí, campo ujú, a 15, o sea, en principio con el celuro de galio, digamos, idealmente se podría producir efecto Hall cuántico a temperaturas más altas, si se pudiera lograr a llegar a esos niveles de movilidad. ujú, Pero pues eso es lo Ujú. complicado. ujú. Sí, claro. Y bueno, aquí también lo que hace el dopaje es que te cambia el nivel de Fermi. Ujú. Entonces, es un dopaje, digamos, adecuado para tener unas superficies de Fermi. Bueno, en este caso son círculos eh, bien definidos, digamos. Ni menos que se juega con ambas cosas y es parte de lo que hay que seguir, pues, profundizando. Ujú. Y otra cosa, Camila, porque es que, o sea, cuando tú dices que todos estos institutos de metrología ya se pasaron al grafeno, pero me da la impresión con los resultados que muestras que todavía estuvieran probando, ¿no? O sea, todavía hay muchas cosas que se tienen Sí, que ujú, afinar. Diría ujú. yo, hay muchas cosas que se tienen que afinar antes de poner al grafeno como patrón metrológico. Me da la impresión, porque, o sea, veo como un gap ahí entre Ujú. el nivel de desarrollo que se ha logrado a que ya lo pusieron como patrón metrológico. Digamos que como mostré en el 2012, ese estudio fue bastante fuerte comparado con los patrones, bueno, con el patrón de arcelurio de galio, y eso les dio como la confianza para pasarse, ¿sí? Ya si el laboratorio con la muestra que tiene obtiene esas incertidumbres, em, bien, perfecto. Lo que está en estudio actualmente es que se preserve en el tiempo, ¿no? De que lo que ya se estudió, la deriva sea la más pequeña posible. Eso es como lo que está abierto, ¿no? O sea, que el dopaje que ellos usaron se mantenga de aquí a 5 o 10 años. em, es como, y por eso Inglaterra, con sus dudas y todo, mantienen eso 24/7, pues para garantizar de que su drift es muy pequeño. Ah, y con el agravante que las muestras las produce una empresa, ¿no? Y eso me sorprendió. Yo Que pensé me que en imagino que Inglaterra ellos tendrán su propiedad intelectual y sus sí, sí, secretos ahí tienen industriales. sí, sus dificultades, sí. Ujú, sí. Entonces, eso es un problema, ¿no? Porque Ujú. finalmente el resto del mundo no puede reproducir eso. Sí, hay unas que
que se podrían reproducir y digamos que ellos pues a nivel de correo me presentaron y digamos que ellos ya saben que estamos nosotros ahí como empezando este tema y están muy dispuestos como a ayudarnos en dudas técnicas, a pesar de que es una empresa privada y que esto pues genera cierto dinero, están ahí como atentos a de pronto a ayudarnos con este crecimiento. Listo. No, está bueno. Ah, bueno. Sí, digamos que aquí, digamos que es finalmente la pregunta de cómo vamos a manejar el dopaje, ¿cierto? Porque aquí lo que están vendiendo es una muestra ya con dopaje intrínseco, con estas moléculas, de tal manera que tú ya no te preocupes por colocar un campo eléctrico y dopar la muestra con electrones. Pero pues hay muchos métodos de dopaje, ¿cierto? Usualmente por proximidad a un sustrato, etcétera, puede dopar el grafeno. Y pues hay que seguir indagando pues qué método de dopaje, aparte de los que usa esta empresa, pues se pueden utilizar. Pero bueno, eso como digamos aquí muy importante, y lo hablamos también con el profe Herbert, y lo hemos hablado contigo aquí, es importante el know-how, ¿cierto? Es decir, Ujú. claro, uno puede a comprar esto hecho y dejamos de molestar, pero pues No, y sí. hay el país que va a ganar, ¿cierto? Y ellos Eh, aprendieron eh, realmente. yo me acordaba hoy del problema de las vacunas, ¿cierto? Un día dijimos, "Ah, es más barato hacer las vacunas afuera, ¿para qué nos podemos hacer aquí vacunas?" Llegó la pandemia y nos preguntamos, oiga, ¿y por qué nosotros no hacemos vacunas? ¿Cierto? Entonces, aquí hay una curva de aprendizaje, el tiempo nos dirá. Obviamente lo que vamos a hacer en el proyecto es una primera etapa aceptada a nivel de laboratorio de ambos métodos de Hall cuántico y eso pues, nos debe guiar a cuál va a ser ya el siguiente paso para implementarlo en el Instituto Nacional de Metrología en un futuro proyecto. Pero pues todo esto está muy interesante, ¿cierto? Todo este aprendizaje. Seguro. Y aquí, igual que con el arsenuro de galio, vamos a tener un problema grande, o sea, es una porción grande del proyecto, es el tema de contactos. Ujú, así Porque es. aquí, igual que en el arsenuro de galio, el tema de contactos es fundamental Sí, y no es tan obvio como parece. ujú, sí, Así es. Así es, ujú. y eso es lo bonito, ¿cierto? Que pues nos enfrentemos a los retos como país y como investigadores. Bueno, no sé si hayan alguna otra pregunta en el chat. Ujú. Ah, por aquí me dicen que hayan hecho una pregunta. Dice, no sé, creo que todos la leemos, ¿cierto? Dice, Sí, el link de asistencia, como, como no estuvo Cristian. ah, sí, 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 sí. Ah, bueno. Dice, ah, no, hay muy buenos comentarios sobre la charla. Entonces, bueno, yo aprovecho sus últimos minutos para agradecerle pues hoy a Camila por todo ese esfuerzo que ha hecho realmente, aunque hayamos leído, haber ido allá al instituto en Inglaterra, pues te pone muy cerca a los últimos desarrollos, a la revisión bibliográfica que has hecho en diferentes campos, creo que nos ubica un poco cómo están estos retos y esos desarrollos en grafeno. Agradecerle al profesor Juan Carlos, que fue uno de los promotores de este día y bastante partícipe, ¿cierto?, en diferentes conferencias y también contactando a varios invitados, tanto en México como en Argentina, que hemos ido aprendiendo y como región creo que esos vínculos con ambos países van a ser bastante interesantes y seguramente con Brasil, ¿cierto?, que ya también tiene bastante experiencia en grafeno, que un día la comentamos, de un laboratorio de sistemas bidimensionales, hay un profesor Juan Diego en Medellín que tiene una fibra óptica con una capa de grafeno de 20 centímetros más o menos de longitud. Para otros fines, seguramente, pero digo que todo esto, digamos, empieza uno a abrirle puertas de diferentes caminos, ¿cierto? Para seguir colaborando como región y como país. Agradecerle obviamente al profesor Herbert por el apoyo del proyecto, a Cristian, que nos ha acompañado en todos estos seminarios, a Camila, a los centros y también pues a todos los expositores. ¿Cierto? Juan hace 8 días hizo un buen resumen de todas las exposiciones que hemos tenido. Entonces, la buena disposición y las excelentes charlas que hemos tenido en este seminario, que está en el canal de Twitch y ya pues quedan guardaditas allá en el canal de YouTube para que las podamos ver más adelante. No sé si el profe Juan quiere hacer un comentario final también. Eh, sí, de pronto resaltar las excelentes charlas que hemos tenido acá. Realmente es sorprendente, como decía Camilo al comienzo, ver
el talento, o sea, el talento que tenemos y que tenemos es que juntarlo y empezar a hacer cosas con eso, ¿no? Resaltar muy buen nivel de las charlas de los diferentes investigadores que presentaron en el seminario. Creo que, o sea, yo quedo muy gratamente sorprendido y les aseguro que no es fácil conseguir un nivel tan bueno de un seminario en un tema específico. Entonces, pues sí, continuar con el trabajo, continuar con el proyecto y con el ánimo, pues, como decía William, de lograr el desarrollo científico del país, ¿no? Gracias, Juan. Entonces, contarle a nuestra audiencia que el próximo semestre pues vamos a tener el seminario en la parte óptica con láseres pulsados. Ya les estaremos enviando la programación, eso será más o menos el próximo semestre y seguramente pues más adelante tendrán otros seminarios mixtos o en diferentes temas, pero el que nos va a ocupar el primer semestre va a ser esta parte de láseres pulsados que también van a ver, tenemos un pool de conferencistas y temas bastante interesantes dentro del proyecto, tanto en la parte investigativa como en la parte metrológica. Entonces esperamos poder contar con ustedes en esta asistencia y pues bueno, quedamos con muchos retos y yo creo que bastante contentos con el desarrollo de este seminario. Gracias Camila, Juan, y hasta una Ustedes, próxima muchas ocasión. gracias. Gracias a todos. Bye bye. Gracias a todos.